Bueno, hoy día vamos a ver eh, la materia de trabajo y energía, la cual entra en la PEP y es como simplemente una extensión más, como un método más para poder resolver ejercicios de dinámica, tanto de sistemas de partículas como de partículas, y como vamos a ver más adelante, de cuerpos rígidos. En lo que se basa esta materia en forma rápida, consistiría en que la energía que vamos a llamar U, así la escriben en el PITEL, eh, la energía que produce una fuerza se va a conocer como un trabajo, y esto se va a definir como la fuerza por un desplazamiento que genera en, en el objeto donde se está aplicando la fuerza. Esta es como la forma más eh, simple de verla, quizás si se vio en física o algo así. Y aquí la vamos a explicar un poco más con detalle. Si lo vemos gráficamente, vemos como, por ejemplo, una fuerza respecto a una posición. El área bajo esta curva representaría el trabajo que genera esta fuerza. En este caso, si vemos un punto infinitesimal, podríamos decir que va a ser un trabajo diferencial, de buena energía. Generalmente se habla de trabajo así, porque no existe el trabajo en un punto, y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces si lo vemos de forma diferencial, vamos a entender que un pequeño trabajo que exista, un pequeño trabajo que exista, se va a entender como una fuerza en producto punto con un delta R, vector. Entonces esta es como la expresión general. Y claro, de aquí se desprende que el trabajo que vamos a tener, que va a generar una fuerza, se va a conocer como el integral de R1 a R2 por F punto dr. Esto sería como el trabajo que genera una fuerza. Claro, si lo llevamos, por ejemplo, a coordenadas rectangulares o al plano cartesiano clásico, esto se podría entender como f de x por dx más f de y por dy más f de z por dz. También de esto mismo podemos interpretar que si la fuerza es constante, el trabajo simplemente va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento que se genera. Esperemos un poco que está mi perro. Ya, entonces esto sería como la expresión para una fuerza la cual es constante. Eh, Cabe destacar aquí que el trabajo es una cosa que se da al haber desplazamiento, o sea, el trabajo siempre va a existir, y mientras nosotros hagamos que por ejemplo, si tenemos un cuerpo, el trabajo siempre va a existir en un tramo de movimiento. No tiene sentido hablar de trabajo en un punto o de trabajo en otro punto. Eso es como para las energías potenciales. Así que eso es súper importante. Y ahora, relacionando esto con eh, la materia de fuerza, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Vamos a verlo con una pura fuerza. Eh, entonces, la masa, digo, la aceleración también la podemos entender como dv de x por v. Por lo tanto, la fuerza por dx sería igual a v por dv. Lo cual significaría que el trabajo que produce una fuerza sería equivalente a la variación de energía cinética, en este caso, que actúa en, que sufre ese cuerpo, energía cinética. Si, por ejemplo, además de una fuerza externa estuviera aplicado un peso, que vamos a suponer que la gravedad actúa de forma contraria, tendríamos lo mismo, solo que acá tendríamos que el trabajo que produce la fuerza sería igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y la suma de energía cinética más de energía potencial
se conoce como energía mecánica. Entonces aquí tendríamos la energía mecánica, como podemos entender como el trabajo, como las variaciones de energía mecánicas. Y eso es lo más importante respecto a la teoría de energía. Así que yo creo que ya con eso podemos pasar a ver algún ejercicio. Bueno, este va a ser el primer ejercicio, está sacado del Peter, ahí está el numerito. Y consiste, bueno, ahí tienen tiempo para que lo lean, y consiste en que tenemos que determinar el menor valor de la distancia b para que este collarín llegue al extremo, bueno, el menor valor de b para que llegue al punto b después de ser liberada desde A. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Para eso vamos a utilizar energía. Así que vamos a la pizarra. Entonces, para determinar esto, lo primero que tenemos que hacer es el análisis de que esto va a partir desde aquí, desde A. Luego, aquí va a agarrar mucha energía cinética, que la energía cinética es la energía que va a tener el movimiento. Entonces, en el punto B, bueno, en todo el punto AB, esto va a conseguir energía a causa del resorte, que va a aplicar un trabajo. Luego en B va a tener solo energía cinética porque después esta circunferencia media deforme que me salió acá es del mismo radio del resorte. Bueno, el resorte no lo mencioné, tiene una longitud inicial, o sea, tiene una longitud sin estiramiento o sea, cuando no está estirado, su longitud es de 80 milímetros, que es 0,08 metros. Y luego, entonces, este resorte le va a generar un trabajo, le va a entregar energía hasta B, luego en B va a ser solo energía cinética, y luego esto va a girar. El punto es que para que esto logre generar en el punto más alto de acá, la energía, toda la energía cinética se va a transformar en energía potencial, porque aquí se va a detener y después va a caer. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener que la energía cinética va a ser igual a cero. Porque si nosotros buscamos que en ese punto se quede sin velocidad, así determinaríamos la distancia mínima, bueno, y con eso ya tendríamos la condición para poder determinar la distancia mínima para que esto se cumpla. Entonces, si nosotros sabemos que en este punto la energía cinética va a ser cero, va a significar que la energía, vamos a llamar a este punto M, que la energía en M va a ser únicamente energía potencial. Entonces, para energía potencial, y generalmente energía, tenemos que trabajar desde un punto mínimo de energía. En este caso, nosotros podemos hablar que el punto mínimo de energía potencial va a estar acá en el suelo. Así que esta es nuestra referencia de energía potencial igual 0. Por lo tanto, desde este punto vamos a empezar a contar hacia arriba, como vamos a empezar a tener energía potencial considerándola según esta altura respecto a nuestra referencia. Así que nuestra energía cuando esté en M, que va a ser el punto de energía cinética 0, va a ser mg por la altura, que esta altura correspondería a mg por 2r. ¿Okay? Si lo vemos de otra manera, por ejemplo, como que la energía potencial en M que va a generar, va a ser el trabajo que va a generar una fuerza conservativa. Creo que ya lo mencioné, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero la energía conservativa, lo tengo acá anotado, las fuerzas conservativas se consideran conservativas las fuerzas si es que su trabajo solo depende de la posición inicial y final. O sea, lo único que no importa es el movimiento. Mediante todo el transcurso, la fuerza va a ser la misma. Por eso la fuerza del resorte no sería conservativa, porque esta va a depender de cuánto esté estirado el resorte. En cambio, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la fuerza de gravedad como actuaría, tendríamos mg, ¿ok? Sería la fuerza mg, la cual si integramos respecto
al desplazamiento que va a generar, o sea que vamos a estudiar desde la altura de B hasta la altura de M, ahí tendríamos que sería mg por la variación de h, que sería la posición final menos la posición inicial, que tendríamos 2r menos 0. Entonces, una forma de estudiar las energías potenciales serían como el trabajo que generan las fuerzas conservativas. En este caso, una fuerza conservativa sería el peso, por lo tanto podemos estudiar su trabajo rápidamente. Ya, entonces con esto ya sabemos que la gravedad, que en M la energía potencial va a corresponder a eso. Entonces, con esto mismo, fíjense que perdí la hojita, con esto mismo podemos determinar la energía cinética que va a tener en B, porque en B la energía potencial va a ser 0. Así que esto sería 1 medio de M B cuadrado, y esto tendría que ser a la energía de M. Si se fijan, en el tramo de B, de este punto B de acá hasta B' de acá, solamente actúan fuerzas conservativas. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay solo fuerzas conservativas, hablamos de que esto se conoce como la conservación de energía mecánica. Porque si nos devolvemos acá, a esta parte de aquí, nosotros habíamos quedado que esta energía mecánica iba a ser igual al trabajo. Pero si no se genera un trabajo por ninguna fuerza no conservativa que exista, vamos a hablar que la variación de energía mecánica va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que la energía mecánica en un punto inicial va a ser igual a la energía mecánica en un punto final. Eso se conoce como la conservación de energía mecánica, que se da solo cuando actúan fuerzas conservativas en un sistema que estemos estudiando. Así que ahora seguimos con el problema. Entonces ya determinamos una expresión para la velocidad. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con B? Entonces, como ya estudiamos esta parte del problema, la parte de la circunferencia, ahora vamos a estudiar la parte de lo que pasa en el plano. Eso lo voy a hacer en una pizarrita de acá. Bueno, aquí, para estudiar lo que pasa en el plano, vamos a analizar las fuerzas que afectan a este collarín. Tenemos la fuerza del resorte, como vemos acá en el DCL, tenemos la fuerza del resorte, el peso y la normal. Esta fuerza del resorte va a hacer que esto se desplace una distancia b. Entonces, esta fuerza del resorte va a actuar en todo este tramo de A a B, que tiene una distancia b desconocida, que es la que tenemos que determinar. Entonces, el trabajo del resorte va a estar relacionado con B. Y como ya habíamos dicho, este resorte, el trabajo de este resorte va a hacer que esta cajita, que este collarín, perdón, agarre la energía cinética necesaria para hacer el recorrido que queremos. Entonces, con eso, ya podemos, con el DCL, claro está, y bueno, esta es una especie de DMA porque la aceleración va a ir así. Podemos hacer una sumatoria de fuerza. Como dijimos, como dije, el trabajo no es más que la integral de una fuerza en producto punto con un dr. Por lo tanto, con sumatoria de fuerza podemos llegar a ecuaciones de energía y trabajo. Bueno, de esta forma no estamos considerando el roce, se desprecia. Entonces, en X, ¿qué fuerza actúa? Actuaría FR coseno de teta. ¿Y en Y qué fuerza actuaría? Actuaría N menos mg, N menos mg, y esto sería igual a la masa del collarín por la aceleración en AX y por la aceleración en Y. No me equivoqué en eso. Entonces nosotros sabemos también que la fuerza de roce, la fuerza del resorte va a corresponder a un K por la deformación que sufre el resorte. Nos dicen que el resorte inicialmente, cuando no posee elongado, cuando no se ha estirado ni contraído, su longitud 0, entonces para el resorte,
para el resorte, nosotros sabemos que la longitud 0 va a ser igual al radio, que vamos a trabajar como longitud 0. Nosotros sabemos esa longitud 0. Entonces, lo que a nosotros nos importa conocer ahora es qué tanto va a estar estirado este resorte, cómo se va a estirar. Nosotros sabemos que acá va a estar anclado el resorte, acá va a estar nuestra cajita, y esta distancia es R, que es lo mismo que esta distancia es L0, que es igual a R. Y acá, dependiendo de esta distancia, que vamos a llamar X, el resorte va a sufrir una mayor o menor elongación. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta elongación que va a sufrir el resorte? Y eso lo voy a hacer acá. Entonces, si vemos la geometría de esta figura, vamos a tener un ángulo θ, un cateto R, un ángulo θ, un cateto X y una hipotenusa L. Por lo tanto, de aquí podemos decir que L va a ser igual a la raíz de x cuadrado más, bueno, R dijimos que era lo mismo que L0, así que podemos dejar esta expresión para, nuestro, para nuestro L, que va a ser la longitud que va a poseer el resorte estirado en un instante, no la variación de la longitud. A esto le tendríamos que restar L0 para poder estudiar la variación de longitud. ¿Qué más podemos determinar aquí? En nuestras ecuaciones nosotros relacionamos un coseno de θ. Por lo tanto, también podemos obtener una expresión para el coseno de θ. El coseno de θ sería igual a x partido en L. Sería x cuadrado más L0 cuadrado. Y así mediante geometría obtuvimos en función de un x los parámetros que para poder reemplazarlo en nuestras ecuaciones de arriba. Aquí no hay que olvidar que ahí es igual a 0. Así que ahora voy a hacer la pizarra y voy a continuar. Bueno, entonces como estamos buscando el trabajo que va a producir este resorte, esta fuerza del resorte, tenemos que primero determinar la fuerza. Nosotros dijimos que la fuerza del resorte iba a tener esta ecuación y que nuestro largo del resorte en cualquier instante x es cualquier distancia de aquí, va a poseer esta fórmula. Entonces, ¿cómo sería el delta x? Sería nuestra longitud final, que sería raíz de x cuadrado más L0 cuadrado, menos, menos L0. Nos dijeron que esa era nuestra longitud inicial de nuestro resorte. Por lo tanto, para resolver esto, y también habíamos visto que el coseno de θ era equivalente a x partido en raíz de x cuadrado más L0 cuadrado. Entonces, con todos estos datos ya podemos tomar nuestra ecuación de x, que era que FR coseno de θ va a ser igual a m a x, y que más, y que entonces ya podemos reemplazar acá, que sería, voy a reemplazar, ya, entonces aquí ya reemplacé los datos que teníamos, y si recordamos, AX, la aceleración de X se puede entender como la masa por V por dV de X, que sería por la velocidad de X. Así que para transformar esta ecuación de fuerza en una ecuación de energía, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial que se formaría, que sería, bueno, esto es un L0, X partido en raíz de X cuadrado más L0 cuadrado, esto por un dx, y esto sería igual a m b por db. Nosotros esta expresión la vamos a integrar, y al integrarla vamos a tener que vamos a partir, como sabemos que parte del reposo, vamos a ir desde 0 hasta b en el punto A, hasta b en el punto B, perdón, con el dibujito, hasta b en el punto B, y por otra parte, nuestra fuerza del resorte también actuaría desde X, desde un 0 hasta B minúscula, que es lo que estamos buscando. Así que integrando esta expresión, que no la voy a integrar acá, voy a poner el resultado porque
no es necesario integrar esto. Bueno, pero vamos a integrar este lado de acá. Este lado nos quedaría m b cuadrado en b partido en 2. Y nosotros, por conservación de la energía, sabemos que esto va a ser igual a 2mgr, que era lo que dijimos al principio, que finalmente esta energía cinética en B, iba a ser la energía potencial que se genere en M. Así que podemos relacionar esto y voy a resolver esa integral y vamos a ver la ecuación que nos queda. Bueno, luego de resolver la integral obtenemos esta ecuación y yo voy a reemplazar los valores para poder ir viendo lo que nos queda para así resolverlo. Y esto nos quedaría más 0,08 cuadrado igual a 0,08 por 2 por la masa, que era 0,31, por 9,81. Entonces tenemos una ecuación y una única incógnita que sería b cuadrado. Y para resolver esto, yo voy a usar la TI. Bueno, acá estoy compartiendo pantalla en la TI. Resolví la ecuación para b y obtenemos que el valor es 0,15. No puede ser negativo, así que va a ser 0,15 metros sería. Entonces, con esta distancia de aquí, sería la respuesta del problema. Y con esa distancia, esa sería la mínima distancia para que al soltar desde A, nuestro resorte genere la energía necesaria para que parta de B y llegue a B' y de toda la vuelta a la circunferencia. Y ese sería el primer problema. Bueno, el siguiente problema consistiría en resolver este problema de acá, que consistiría en un problema de sistema de partículas, ya que estamos trabajando con dos partículas, las cuales están unidas mediante una cuerda. Nos piden con esos datos de ahí determinar las aceleraciones de las dos masas, primero en una superficie lisa y después suponiendo que existe roce. Aquí vamos a ver que en métodos de fuerza y aceleración del sistema de partículas la materia no cambia mucho, solamente va a aumentar el número de ecuaciones y el número de incógnitas, pero la resolución de todo es exactamente igual como hemos hecho antes. De hecho, lo mismo pasa con energía, con todos los métodos, simplemente se extrapola. Solo que ahora estamos con, por ejemplo, para energía, la energía del sistema sería la suma de todas las energías y así para cada caso. Solo en vez de trabajar con una cosa, vamos a trabajar con dos. Así que no presenta una dificultad mucho más grande a lo que se ha estado haciendo. Así que ahora voy a ir a la pizarra para resolverlo. Bueno, acá lo único que hice para partir el problema fueron los DCL. Si se fijan, están todas las fuerzas que actúan. Acá actuaría una tensión, que sería la misma tensión que afectaría acá. Por otra parte, estamos suponiendo una superficie lisa, no hay roce. Y por lo tanto, no la consideramos. Las normales de cada uno, la normal 1 y la normal 2 respectivamente, y los pesos de cada bloque. Acá tenemos que considerar que este sistema se va a deslizar. Se puede deslizar tanto para acá como para el otro lado. El tema es que nosotros no lo sabemos. El resultado numérico, bueno, como aquí hay números no lo vamos a saber, pero si hubiera números, el resultado numérico nos diría hacia qué lado se desliza. Pero en este caso esto no es así. Así que simplemente lo vamos a resolver. O sea, vamos a sacar las ecuaciones. Y el tema importante es como al estar unidos, se van a mover para un lado o para el otro. Ambos cuerpos van a tener la misma aceleración, pero en un lado va a ir positiva y en otro lado va a ir negativa. Así que vamos a escribir las ecuaciones de sumatoria de fuerza para cada caso y vamos a ir viendo qué queda. Por ejemplo, para X1 e Y1. Vamos a tener que para el primer caso vamos a tener la tensión menos M1G seno de alfa N1 menos M1G coseno de alfa 1 y esto sería igual a la masa por, no se rayó, ahí, a la masa
Entonces yo voy a suponer que M2 va a tirar a M1. Entonces bueno, aquí me equivoqué en el sistema de referencia, que aún no lo escribo. El sistema de referencia vamos a considerarlo así, para M1. Entonces, yo voy a suponer que M1 tira a M2, ahora sí. Por lo tanto, la aceleración que va a experimentar M1, yo voy a suponer que va en este sentido, la aceleración de 1. Por lo tanto, yo asumiría que la aceleración de 2 iría en este sentido. Así que, al escribirlo, nos quedaría esto con un signo menos A1, y estamos considerando un sistema de referencia rotado, así que no nos afecta. Ahora en sistema de partículas, algo importante es que hay que ser congruente con el sistema de referencia, pero por partícula, para poder escribir las ecuaciones bien. Por ejemplo, para esta segunda ecuación, yo voy a definir otro sistema de referencia, el cual va a ir de esta manera, y perdón, este va a ser X, este va a ser Y, y ese otro va a ser X. Ahora sí. Y X de esta manera, que es distinto al sistema de referencia que utilicé en uno. Lo que importa es ser congruente con las ecuaciones, pero no tenemos que ser congruentes entre una partícula y otra necesariamente. Podemos tener diferentes sistemas. Lo importante, sistemas de referencia, lo importante es que las ecuaciones coincidan. Así que ahora en este caso tendríamos que la tensión menos M2G seno de alfa 2, y acá abajo tendríamos N2 menos M2G coseno de alfa 2, y esto sería igual a M, no me faltó 1, M2 por la aceleración 2. Entonces aquí tendríamos 4 ecuaciones ya, y nos tenemos que fijar en el número de incógnitas con las que vamos a trabajar. Tendríamos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas y cinco incógnitas. Estaríamos 5 incógnitas y cuatro ecuaciones. Por eso es importante darnos cuenta que la aceleración de 1 va a ser igual a la aceleración de 2 en módulo, más no así en dirección, según el sistema de referencia que consideramos. Entonces con eso ya tendríamos todo lo necesario para poder calcular nuestras incógnitas, y si nos fijamos, esta ecuación de I2 no nos aporta nada, no es necesaria porque nos está sumando una incógnita y que se resuelve sola por datos conocidas, nos suma una incógnita y una ecuación, pero no aporta nada. Así que lo único que nosotros tenemos que trabajar podemos trabajar aquí solo con estas tres ecuaciones. Siempre es bueno ir fijándose que hay ecuaciones que sirven y otras que no. Las que no sirven, no hay por qué resolverlas, si no, no nos piden nada con eso, es como nos va a salir mejor en tiempo. Bueno, de x2 podemos decir que t va a ser igual a m2a, vamos a trabajar con a, no con a2, con a nomás, más m2g seno de alfa 2. Voy a seguir aquí. Entonces habíamos dicho que t2, digo que t no tiene número, va a ser m2a más 2a más m2g seno de alfa 2, que si lo reemplazamos en x1, que la vemos acá, que es t menos m1g seno de alfa 1 igual a m1 por menos a, nos va a quedar que, eh, que m2a más m2g seno de alfa
sería igual menos, perdón, M1G seno de alfa 1 va a ser igual a menos M1A. Por lo tanto, M2A más M1A va a ser igual a M1G seno de alfa 1 menos M2 seno de alfa. M2G seno de alfa. Entonces, finalmente la aceleración sería igual a M1G seno de alfa 1 menos M2G seno de alfa 2 partido en M2 más M1. La otra parte no la voy a resolver entera porque es un poquito más latera, pero vamos a escribir las ecuaciones. Si nos fijamos en los mismos diagramas de cuerpo libre que hicimos antes, vamos a tener que para 1 y vamos a tener esta figura en la cual la tensión iba a actuar así, la normal iba a actuar así, el peso iba a ir hacia abajo con un ángulo acá y 2, y vamos a tener una tensión así, el peso siempre va hacia abajo y la normal iría acá. En este caso, actuaría la fuerza de roce, entonces lo único que se suma es que cómo nosotros definimos el movimiento. Nosotros definimos que la aceleración de que el cuerpo 1 iba a tirar al cuerpo 2. Entonces, este iría así y esta otra aceleración iría hacia acá. Entonces, como iría así, nuestra fuerza de roce actuaría en sentido contrario. Y acá pasaría exactamente lo mismo. Nuestra fuerza de roce actuaría en sentido contrario. Por lo tanto, las ecuaciones no cambiarían mucho. Simplemente tendríamos que agregar un término. Creo que le pegué el micrófono, disculpen. Entonces tendríamos que la ecuación simplemente quedaría de la siguiente manera. No hay que olvidar el sistema de referencia definido. Nosotros definimos este sistema, donde esto iba a ser Y, esto iba a ser X. Así que por eso está positivo. Igual a M1 menos A, 0. Y acá abajo vamos a tener M1G coseno de alfa 1. Y para nuestro otro casito de acá, vamos a tener que vamos a tener la siguiente ecuación. Ahora sí. Entonces, también tenemos que ver cómo definimos el sistema de referencia acá, que era, que tampoco lo escribí, era de esta manera, X, Y. Imaginen que la dirección de X y la de T son paralelas, no tienen como esa forma fea. Pero bueno, y la siguiente ecuación sería esta de acá. Entonces, ahora si nos fijamos bien, vamos a tener, voy a cambiar el color, vamos a tener una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro, cinco y, y seis. Tenemos seis incógnitas, pero esas dos ecuaciones extra que necesitaremos la utilizamos con esta ecuación de la fuerza de roce. Entonces vamos a tener una para eso y esto para lo otro. Entonces, por lo tanto, con eso ya tendríamos todo para poder resolverlo. Así que voy a escribir la respuesta para no hacerlo porque es un poquito larga y hay más ejercicios que quiero ver. Entonces vamos a tener que la respuesta sería no me salió muy derecha la línea.
Pero bueno, finalmente, trabajando lo mismo igual que antes, llegaríamos a esta aceleración, que no sería muy distinta a lo de antes, solamente desplazamos las normales, después, por ejemplo, de I2 sacamos la normal 2, la reemplazamos en X2, luego de X2 sacamos la tensión la reemplazamos en X1, y FR1 lo sacamos de I1. Se puede resolver así, si no pueden hacer un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas en la TI, así que también es una forma mucho más rápida. De hecho, lo pude haber hecho así, pero ya. Entonces ahora vamos a ver otro ejercicio de energía. Bueno, aquí tenemos otro problema, que este fue el mismo de la ayudantía pasada, pero para resolverlo mediante ecuaciones de energía. Y también tenemos este otro problema, que es un collarín, en el cual está siendo afectado por un campo de fuerza. Vamos a ver este porque nos va a dar una explicación de lo que son fuerzas conservativas. Y un poquito, y este otro ya tiene la respuesta, entonces yo creo que sería bueno que ustedes lo hagan por ese otro método. Así que vamos a hacer este, ahí está un ratito para que se lea, y yo lo voy a partir resolviendo acá. Bueno, entonces, la primera parte del problema, aquí me faltó el ángulo, este angulito que es alfa. La primera parte del problema nos dice que determinar una función para la energía potencial asociada a la fuerza F y al peso en función de R. La energía potencial se define como la capacidad como el trabajo de una fuerza conservativa. Entonces, o la capacidad de ese cuerpo de transformar esa energía en trabajo. Entonces aquí tenemos que ver las fuerzas conservativas que actúan. Nosotros sabemos que parte del reposo, entonces estas energías potenciales se van a dar cuando estemos en el reposo. Bueno, y el enunciado nos dice respecto al campo de fuerza y a la gravedad. Esto es una flechita hacia abajo. Entonces, para determinar eso, primero tenemos que entender cómo sería la energía potencial que generan estas fuerzas conservativas. Por ejemplo, como hablamos para la energía potencial que generaría una fuerza conservativa, sería su trabajo, o sea, sería su integral respecto al cambio de posición inicial y final que ésta sufra. Para el caso del peso, lo importante en variar sería la altura. O sea, nosotros partimos desde un reposo, aquí con un R0, con un reposo a esta altura. Entonces, si consideramos como nuestro estado más bajo, que es nuestra referencia, energía potencial igual 0, tendríamos que nuestra altura iría desde 0 hasta R0 coseno de alfa. Alfa es conocido. Por lo tanto, nuestra energía potencial relacionada con la gravedad sería mg r coseno de alfa. Y por otra parte, nuestra energía conservativa relacionada con el campo de fuerza también nos va a importar lo mismo. Desde el punto, vamos a tener que tener un punto de referencia 0 hasta el punto en el cual estemos trabajando. Está mirando una cosa, este R0 de acá no va, es R nomás porque estamos obteniendo la energía potencial, pues no la energía potencial desde un punto a otro, estamos estudiando hasta un punto cualquiera, así que esto es R, no es R0. Esto acá igual lo estamos estudiando en función de R, no para un punto R cualquiera, no para un punto R en particular, por eso es R y no R0. Entonces lo mismo para el campo conservativo, para esta fuerza, para este campo de fuerza que afecta la partícula M. Como vemos, bueno, también para esto también tenemos que elegir un punto de referencia. Entonces nuestro punto de referencia sería en infinito. Nuestro punto de referencia
vamos a considerarlo en un R infinito, que va a implicar que nuestra energía de este campo de fuerza sea cero. Por lo tanto, para estudiar la energía potencial que nos generaría, tendríamos que sería la integral, o sea, el trabajo de esta fuerza conservativa, que iría desde infinito hasta un punto R cualquiera, que sería así, respecto a dr, y esto implicaría que la energía potencial generada por esta fuerza va a corresponder a kr, evaluada de infinito a r. Entonces, cuando sea kr menos k partido de infinito, esto sería 0, así que sería kr nuestra energía potencial generada por esta fuerza, por este campo de fuerza. Entonces nuestra energía potencial total que va a poseer esta partícula sería mgr coseno de alfa más kr. Eso sería todo para el A. Más que dificultad, era como un ejercicio para entender cómo actúan las fuerzas conservativas y cómo se relaciona esto con la energía potencial. Así que vamos a ver el siguiente. La parte B nos pide encontrar un rho0 que genere que si el anillo, que cuando el anillo llegue a R0 medios, implique que su velocidad sea igual a 0. O sea, que se detenga. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar cómo sería la energía potencial si asumimos que parte del reposo. Eso es un tema que me faltó. Parte del reposo. Entonces, si parte desde el reposo, esto lo podemos estudiar como que solamente actúan fuerzas conservativas, porque no estamos ignorando el roce. Por lo tanto, si parte del reposo, no hay al principio energía cinética, y como hay solo fuerzas conservativas, podemos hablar de que la energía mecánica se conserva. Como la energía mecánica se conserva, la energía mecánica 1 va a ser igual a la energía mecánica 2, o sea, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Y esto, en ambos casos, vamos a considerar que parte del reposo y estamos buscando el punto donde llega la velocidad cero. Por lo tanto, ni el caso 1 ni el caso 2 vamos a tener energía cinética. Por lo tanto, cuando estemos en R0, la energía potencial que va a tener mg R0 coseno de alfa más K partido en R0 va a ser igual a la energía potencial que tenga al final, que es cuando se detiene, o sea, en R0 medio, que mirando esta misma expresión de acá, la podemos escribir. Que esto sería mg R0 medios coseno de alfa más 2K R0. Esto, si nosotros lo trabajamos algebraicamente, vamos a tener por un lado de acá que vamos a tener K partido en R0, y en este lado de acá vamos a tener mg R0 coseno de alfa medios. Por lo tanto nos va a quedar R0 cuadrado igual a K a 2K partido en mg coseno de alfa, que sería R0 igual a 2K partido en mg coseno de alfa y la raíz de todo esto. Y así, mediante conservación de energía mecánica, podemos determinar algo un poco complejo de otra manera, como que nos facilitan los problemas. Ahora, el apartado C, nos piden determinar el coeficiente de roce si se suelta de R0, si R en un tiempo 0 igual a R0, y R en el tiempo 1 va a ser 3R0 cuartos, y además la velocidad sea igual a 0, porque se va a detener. En este caso, nosotros ya no vamos a tener energía, ya no vamos a hablar de conservación de energía mecánica,
porque tenemos un roce. El roce no va a depender, no sería como una fuerza conservativa. Por lo tanto, no podemos determinarlo así. Así que vamos a tener que trabajar con trabajo y energía, ya que esta fuerza de roce, nos puede generar un trabajo. Para eso, nosotros vamos a estudiar nuestra partícula M haciéndole un DCL. Y vamos a tener que esta partícula se va a deslizar hacia abajo. Va a moverse así en esta dirección. Siempre va a actuar el peso. Y aquí vamos a tener la normal que también va a estar presente. Ya sabemos que este ángulo de alfa es un dato. Y sabemos que esto se va a deslizar. Por lo tanto, una fuerza contraria al movimiento que va a aparecer va a ser la fuerza de roce. Así que, bueno. Este ángulo se repetiría acá. Y por lo tanto, es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Obtendríamos que, bueno, y también tenemos que plantear un sistema de referencia. Así que lo voy a dibujar y ya. Entonces, ahora que tenemos de referencia, simplemente vamos a escribir las ecuaciones de fuerza que tendríamos. Y aquí me faltó un detalle, que también tenemos la fuerza del campo de fuerza que dicen que actúa de forma radial. Así que la vamos a definir así. Esta sería una forma radial. Y pone, es en el retongo, y el retongo siempre iría así. Así que nuestras ecuaciones de fuerza nos quedarían como mg coseno de alfa menos la fuerza del campo de fuerza menos la fuerza de roce. Si se fijan, escribí todo al revés, porque consideré al revés el sistema de referencia. Pero habría que ser congruente con la aceleración y cómo la escribo. Por la masa, por la aceleración radial que tendríamos. La aceleración la vamos a dejar positiva, no importa en este caso expresar su sentido porque vamos a trabajar con energía, pero simplemente es para que esté. Y esto nos va a quedar n menos mg seno de alfa. Por lo tanto, vamos a tener que n va a ser igual a mg seno de alfa. Y la fuerza de roce, en este caso, entonces la fuerza de roce nos quedaría que sería mu por la normal, que sería mg seno de alfa por acá. Por lo tanto, nos va a quedar esta expresión de la siguiente manera. Nos va a quedar mg coseno de alfa menos la fuerza del campo de fuerza, que sería K partido en R cuadrado, menos la fuerza de roce, que sería mu por mg seno de alfa. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Nosotros ya sabemos que esto va a ser V por dV partido en dx para cada cosito que estemos trabajando. Ok. Entonces, esto de por acá, si se fijan, podemos reordenar esto, pasando el dx antes primero, claro, en fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Nosotros sabemos que esto es conservativo y sabemos que esto es no conservativo. Por lo tanto, vamos a reagrupar eso. Y además sabemos que la energía cinética va a ser cero porque la vamos a estudiar de dos instantes donde no hay velocidad. Así que voy a reordenar eso. Bueno, entonces aquí reescribí lo que teníamos arriba, pasé el de x para el lado, integré, como la velocidad va desde 0 hasta 0, el de x también va desde R0 hasta 3 cuartos de R0, y ahora podemos ir resolviendo. Como son integrales fáciles, no voy a resolverlas como muy detalladamente, de hecho, no las voy a resolver. Esto estaría aquí. Y vamos a pasar esto de acá
lo vamos a pasar a la derecha para así tener las fuerzas conservativas. Y vamos a ver que esto nos va a quedar coseno de eh, coseno de coseno de 3/4 de R0 menos R0 menos K partido en R0 menos este pasa restando y nos quería 3K, perdón, 4K tercios de R0 menos R0 menos K partido en R0. Bueno, y esto sí nos quedaría que UMG seno de alfa por un cuarto de R0 va a ser igual a menos mg coseno de alfa R0 cuartos. Y esto de acá nos quedaría también menos 1/3 de K R0. ¿Sería menos? Sí. Entonces aplicando el negativo de acá, nos quedaría mg coseno de alfa R0 partido en 4 más K partido en 3 R0. Y todo esto dividido en mg seno de alfa por 4 y simplemente despejamos. Y así obtendríamos el valor para mu, en el cual se detendría después de un cuarto de movimiento, una vez, después de un cuarto de movimiento desplazado. Y esa sería la respuesta al problema. Así que yo creo que... Y este otro ejercicio que quedó, ¿verdad? Es el mismo, es el mismo de la ayudantía pasada, entonces tienen la respuesta y mediante energía es bien fácil porque solo actúan fuerzas conservativas. Así que eso, suerte en su prueba.